Hermanos, Dios les bendiga. Es un honor y un gusto estar una vez más aquí con ustedes en esta transmisión, compartiendo un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y antes de iniciar, hermanos, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de todas las malas noticias, Señor, a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, Padre, tenemos la confianza y la fe de que todo está en tus manos, Señor, de que tú nos cuidas, de que tú nos proteges, de que tú no nos abandonas, Padre. Y te pido, Señor, que en esta tarde tu Espíritu Santo esté tomando el control, Señor, de este mensaje, que tú, Señor, estés hablando a través de mí, que no sea yo, Padre, sino que seas tú el que esté hablando a nuestros corazones, Padre, y que podamos disfrutar este tiempo en tu presencia, este tiempo de comunión, este tiempo de mensaje, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy yo quiero compartirles un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a el capítulo 5 del libro de Efesios y vamos a leer los versos 15 al 20. Dice la palabra de Dios: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el título de mi mensaje el día de hoy, en esta noche, es Aprovechando bien el tiempo. ¿Sí? Aprovechando bien el tiempo. Y para nosotros empezar a aprovechar bien nuestro tiempo, primero debemos de entender el valor del tiempo. Y yo quiero darles un ejemplo. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una cuenta en el banco y todos los días en la mañana cuando nosotros despertamos tenemos 86,400 pesos. Tenemos un depósito de 86,400 pesos. Cada vez que despertamos en la mañana tenemos esa cantidad de dinero en nuestra cuenta. Pero hay una condición. Al final del día, lo que no nos hayamos gastado de esos 86,400 pesos va a desaparecer. ¿Qué haría usted, hermano, si esta fuera su situación? No puede guardar dinero para el día siguiente, se lo tiene que gastar ese mismo día. Hermano, si eso me pasara a mí, yo haría lo imposible por gastarme hasta el último centavo de esos 86,400 pesos. Hermanos, déjenme les digo que Dios nos ha dado 86,400 segundos al día que nosotros tenemos que saber aprovechar y saber en qué los vamos a invertir, porque el tiempo no lo podemos guardar, no lo podemos usar, no podemos decir hoy, voy a apartar una hora de este día para usarlo mañana. El tiempo va avanzando y no lo podemos guardar. Por eso es bien importante que nosotros como cristianos sepamos el valor del tiempo y cuando sepamos el valor del tiempo, entonces sepamos cómo tenemos que aprovechar ese tiempo. Imagínense, hermanos, qué tanto valor tiene el tiempo si nosotros le preguntáramos, por ejemplo, a un corredor de los 100 metros planos, ¿qué significa para él o para ella un segundo? Si le preguntáramos eso a lo mejor a un nadador olímpico, ¿qué significa para ti un segundo? Estoy seguro, hermanos, que les dirían que un segundo tiene un valor enorme para ellos, porque milésimas de segundos puede ser la diferencia entre si ganan una medalla de oro o ganan una medalla de plata. Sí, milésimas de segundo es lo que hace la diferencia. También imaginemos en una emergencia, hermanos, cuando nos hace falta tiempo en una emergencia. Hermanos, el tiempo es más valioso que el dinero. Si nosotros estamos en una emergencia, vamos a suponer que estamos en un accidente, estamos en una emergencia y necesitamos a lo mejor conseguir mucho dinero. Bueno, pues podemos pedir prestado,
podemos empezar a vender bienes, podemos tener amigos o familiares que tal vez nos puedan ayudar. Pero si en esa emergencia lo que necesitamos es tiempo, no podemos hacer nada. Nadie puede venir con nosotros a decirnos, te presto una de mis horas, te la presto. No se puede con el tiempo. Por eso el tiempo es mucho más valioso que el dinero, y nosotros debemos de estar conscientes de ese valor que tiene el tiempo, porque el tiempo es algo que Dios nos ha dado para administrarlo. Y la Biblia, hermanos, compara el tiempo con la sabiduría. Van relacionado la buena administración del tiempo con la sabiduría. Dice Efesios 15:16 que acabamos de leer al inicio: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Colosenses 4:5 dice: compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Salmos 90:12 dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. El tiempo que Dios nos da, hermanos, es algo tan valioso que la manera en que usamos nuestro breve tiempo de vida aquí en la tierra tendrá un impacto en nuestra eternidad. La manera que usamos nuestro breve tiempo de vida aquí en la tierra tendrá un gran impacto en la eternidad. Como cristianos debemos de poner más atención en la manera que usamos nuestro tiempo. Somos seres eternos. De alguna u otra manera, usted y yo vamos a vivir eternamente. Dios nos hizo con un corazón eterno, pero unos vamos a vivir de manera eterna en la presencia de Dios, y otros vamos a vivir de manera eterna fuera de la presencia de Dios. Pero ya sea bueno o ya sea malo, somos eternos. Entonces, imaginemos, hermanos, la eternidad como una línea recta que continúa su camino y no para, no hay nada que la detenga. Si imaginamos esa línea recta como la eternidad, el inicio, el pequeño puntito en donde inicia esa línea recta, eso es nuestra vida aquí en la tierra. Es un pequeño puntito donde inicia. Nuestra vida aquí en la tierra solamente es un inicio de una eternidad constante, una eternidad que no va a tener fin. Dice 2 Corintios 5:9-10. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho, mientras estaba en este cuerpo terrenal. Hermanos, nosotros no podemos vivir nuestra vida solamente pensando que estamos en ese puntito inicial, pensando que nuestro objetivo es agradarnos en ese punto inicial. Si nosotros vivimos nuestra vida y usamos nuestro tiempo solamente pensando en el inicio y no pensamos en la eternidad, significa, hermanos, que solo estamos viviendo para agradarnos a nosotros mismos. Solo estamos viviendo para hacernos felices a nosotros mismos. Solo estamos viviendo para sentirnos cómodos en este mundo. Pero si vivimos nuestras vidas considerando que estamos iniciando una vida eterna, viviremos cada segundo intentando agradar y servir a Dios en todo lo que hacemos. Dice 2 Corintios 4:18, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Hermanos, tenemos que vivir nuestras vidas sabiendo que este solamente es un inicio y que nos espera una gran e interminable eternidad. Y yo quiero hacerle dos preguntas, hermano, el día de hoy.
La primera es, ¿qué es lo más importante en su vida? Piénselo ahí en su casita. ¿Qué es lo más importante en su vida? Y pregunta número 2, ¿cuáles son sus prioridades? Piénselo, analícelo. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Su familia? ¿Su trabajo? ¿Dios debería estar en el primer lugar? ¿Y cuáles son nuestras prioridades? ¿Sí? Tener éxito en esta vida, tener que nuestros hijos salgan adelante. No sé, ¿cuáles son sus prioridades y qué es lo más importante para usted? Piénselo. Las respuestas que usted haya pensado a estas preguntas son las cosas que deben recibir nuestra máxima atención y son las cosas que deben recibir primero nuestra atención. Pero si nuestras acciones y nuestra manera en que usamos nuestro tiempo no están alineados con esas respuestas, entonces nos estamos engañando y realmente esas cosas no son nuestras prioridades. Aprovechar nuestro tiempo de manera sabia no es una opción, no es algo que nosotros podamos hacer o no hacer, es un mandato de Dios saber aprovechar nuestro tiempo, porque la manera en que aprovechemos nuestro tiempo tendrá un impacto en la eternidad. Entonces, ya sabiendo el valor del tiempo, ya sabiendo que debemos de vivir y usar nuestro tiempo pensando en la eternidad, yo les voy a dar 3 puntos de cómo podemos aprovechar nuestro tiempo de manera sabia. Y el punto número 1 es: identifiquemos qué dones y qué habilidades nos ha dado Dios. El punto número 1, hermano, es: tenemos que identificar qué dones y qué habilidades nos ha dado Dios. Si no sabemos qué dones nos ha dado Dios, hermano, déjenme les digo que estamos malgastando nuestro tiempo y estamos siendo irresponsables con lo que Dios nos dio, y algún día vamos a tener que rendir cuentas de eso. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Sí? Un hombre va a hacer un viaje largo, se va a tardar mucho en regresar, entonces le llama a 3 de sus siervos y a los 3 les da talentos. A uno le da 5, a uno le da 2 y a otro le da 1. Y entonces este señor se va, hace su viaje, y cuando él regresa manda a llamar a estos 3 siervos, y al que le había dado 5 talentos le dice, ¿sabes qué? Yo me puse listo, utilicé lo que tú me diste y mira, pude duplicar lo que tú me diste. Y ahora, en lugar de regresarte 5, te voy a regresar 10. Y el señor de ese siervo le dice: buen siervo fiel, fuiste fiel, supiste qué hacer con lo que te di. Luego llega el segundo, al que le había dado 2 talentos, y lo mismo, se lo duplicó y también le dice: felicidades, supiste aprovechar lo que yo te di. Y llega el tercer siervo y le dice: ¿sabes qué? Yo tuve miedo de utilizar el talento que me diste, porque qué tal que lo perdía, qué tal que no lo sabía utilizar de la manera correcta. Entonces lo que hice fue ir y lo enterré. Y así, pues por lo menos, mira, te regreso un talento, lo que tú me diste te lo regreso. Y el siervo se enoja y le dice: por lo menos, el señor se enoja y le dice: por lo menos lo hubieras metido al banco y tal vez ahí nos hubieran dado un poquito de interés, pero ni siquiera eso fuiste capaz de hacer con lo que yo te di. Y le dice: eres un siervo malo y perezoso. Y en Mateo 25, 29 al 30 está la conclusión de esta historia y dice: así es, porque el que use bien lo que se le da, recibirá más, aún más de lo que necesita. Pero al que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. Echen a este siervo inútil afuera, a la oscuridad, donde la gente llora y cruje los dientes. Hermanos, Dios nos dio dones y talentos, y nosotros tenemos que saber
qué dones y qué talentos nos ha dado Dios. Y hay una gran variedad de dones, hermanos. En la Biblia hay una lista grande de dones espirituales que nosotros recibimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Dios nos da al menos un don espiritual tenemos cuando aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo vive en nosotros. Hermanos, está el don de la fe, de sanidad, discernimiento de espíritus. Hay una lista grande de dones y es nuestra responsabilidad saber qué dones tenemos. Hermanos, seamos sinceros. Les voy a hacer una pregunta. No lo contesten ahí en su familia, solo piénsenlo en su corazón. Piénsenlo en su mente, analícenlo. ¿Sabe usted claramente y con seguridad qué don o dones le ha dado Dios? ¿Está 100% seguro de al menos un don espiritual que usted tiene? ¿Está usted seguro? ¿No le cabe la menor duda del don o dones que Dios les ha dado? Hermanos, como administradores de Dios, si la respuesta a esa pregunta es no, estamos malgastando nuestro tiempo. Dios nos va a pedir cuentas de ese don que no estamos utilizando. Urge, hermanos, urge que le pidamos a Dios que nos muestre claramente qué don o qué dones nos ha dado, para que entonces podamos empezar a utilizarlo para la edificación del cuerpo de Cristo y dejemos de malgastar nuestro tiempo. Hermanos, imagínense que yo el día de hoy voy a su casa y le regalo el celular más nuevo, el último que salió, el más caro, el más bonito, con la mejor cámara, con la mejor pantalla. Voy a su casa y se lo regalo y le digo, hermano, Dios ha puesto en mi corazón regalarle este celular. ¿Qué haría usted? ¿Iría y lo guardaría debajo de su cama? ¿Iría y lo tiraría a la basura? ¿Verdad que no? Si fuera yo, si alguien va a mi casa y me dice, ¿sabes qué? Te regalo el último celular, el mejor, de volada lo abriría, lo empezaría a usar, empezaría a ver qué funciones tiene, cómo lo puedo usar de la mejor manera y me metería a buscar cómo usarlo, cómo disfrutar de ese regalo que me dieron. De la misma manera, hermanos, los dones espirituales son regalos que Dios nos ha dado a nosotros y no podemos ir y esconderlo debajo de nuestra cama. No podemos nosotros guardárnoslo para nosotros y no utilizarlo porque estamos siendo irresponsables y estamos malgastando el tiempo que Dios nos dio aquí en la tierra. Nuestros dones espirituales nos los dio Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Entonces, urge, hermanos, urge con letras mayúsculas que como cristianos sepamos qué don o qué dones nos ha dado Dios y empezarlos a utilizar, empezar a usar nuestro tiempo con estos dones. Punto número 2, necesitamos eliminar las distracciones de nuestra vida. Eliminemos las distracciones de nuestra vida. Hermanos, en la vida hay cosas que no podemos cambiar, ¿sí? Que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, lo que está pasando en estos tiempos en el mundo. No podemos hacer nada, está fuera de nuestro control. Por más que quisiéramos hacer algo, no podemos hacer nada. Pero hay muchas otras cosas en nuestra vida que sí podemos cambiar, que sí podemos hacer algo para cambiar. Y para aprovechar bien nuestro tiempo de una manera sabia, necesitamos aprender a identificar qué cosas nos están distrayendo de las prioridades en nuestra vida. Necesitamos saber y tener bien en claro qué nos está distrayendo de la voluntad de Dios, del plan de Dios, de nuestras prioridades. En este último mes, muchos de nosotros hemos tenido que dejar de hacer algunas cosas que estábamos haciendo antes.
Hermanos, tal vez hace unas semanas hablábamos de los propósitos de Dios. Tal vez uno de esos propósitos individual para cada uno de nosotros es que con este tiempo que estamos un poco más calmados, aprovechemos y sepamos qué es lo que nos está distrayendo, qué es lo que nos está quitando nuestro tiempo. Y cuando identifiquemos eso, con la ayuda de Dios, eliminar eso. Aunque también si estamos mucho tiempo sin hacer nada, también corremos el peligro de que empecemos a agarrar nuevas distracciones. Hermanos, en este tiempo necesitamos estar bien alertas, necesitamos estar bien conscientes que las distracciones pueden estarnos haciendo malgastar un regalo que Dios nos dio, que es el tiempo. Debemos pensar intencionalmente en esto, o sea, debemos de dedicarle tiempo y oración a saber qué es lo que nos está distrayendo, pedirle a Dios que nos muestre esas distracciones, porque hermanos, a veces es difícil identificar por nosotros mismos qué es lo que nos está distrayendo, no es tan fácil como lo pensamos, por eso debemos de pensarlo, ponerlo en oración, con calma, analizarlo, no sé, a lo mejor hacer una lista, a lo mejor medirse los tiempos, no sé, pero necesitamos intencionalmente buscar qué nos está distrayendo. Hermanos, hay cosas que son útiles, hay cosas que son buenas, pero que se pueden convertir también en una distracción. Y el ejemplo más claro, los celulares. Hermanos, la tecnología ha avanzado tanto que en nuestras manos traemos una computadora, traemos un navegador de internet, traemos una cámara profesional, traemos un aparato de comunicación. En nuestro celular traemos mucha tecnología y también, ¿por qué no?, mucha diversión que puede ser sana, pero si malgastamos nuestro tiempo y no sabemos utilizar lo que traemos en nuestra mano, vamos a empezar a perder el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, estas transmisiones que hemos estado nosotros haciendo es gracias a la tecnología, es gracias a que ahora tenemos la tecnología bien fácil y podemos aprovecharla de una manera correcta, de una manera sabia para llegar hasta sus hogares. Pero si no sabemos utilizar esa tecnología y nos la pasamos en el celular en este tiempo que estamos encerrados todo el día, hermanos, eso bueno, eso útil se va a convertir en una distracción que nos va a hacer malgastar nuestro ejemplo. Una joven compartía conmigo en esta semana que desinstaló Facebook y desinstaló Instagram de su celular y varias otras aplicaciones. Y cuando me lo comentó, yo pues me entró curiosidad y le pregunté, ¿por qué las desinstalaste? Y me dijo, porque estaba perdiendo mucho de mi tiempo en estas aplicaciones. Y yo pensé y dije, bueno, pues es una buena razón. Y inclusive ella se había medido el tiempo que pasaba en estas aplicaciones y eran horas y horas. Y gracias a que el Espíritu Santo la redarguyó, se pudo dar cuenta que era demasiado el tiempo que estaba pasando. Y ya en eso quedó. Y el día de ayer, estudiando aquí mi bosquejo, me acordé y le pregunté, oye, ¿y qué haces ahora sin esas aplicaciones? Y me mandó, hermanos, una foto en donde tenía un devocional que ella estaba haciendo con su letra y tenía versículos y tenía anotaciones y me dice, esto es lo que estoy haciendo. Y hermanos, eso fue de gran impacto porque justo cuando yo estaba preparando este tema, salió este ejemplo de una joven que se dio cuenta que estaba malgastando su tiempo, actuó, desinstaló, eliminó esas distracciones y el tiempo que estaba usando para eso, ahora lo está usando para edificarse en la palabra de Dios, para hacer oración, para tener devocionales. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer ya. Necesitamos identificar nuestras distracciones y necesitamos eliminarlas para que ese tiempo que estábamos perdiendo ahí lo aprovechemos de una manera sabia. Les voy a leer lo que dice Lucas 10, 38 al 42. Dice la palabra de Dios: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos
llegaron a cierta aldea, donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo este trabajo? Dile que me venga a ayudar. Y el Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María lo ha descubierto y nadie se lo quitará. Marta tenía al Dios creador de todo el universo en su casa, y en lugar de usar su tiempo de manera sabia y escucharlo y estar con él, estar pegada a él, lo malgastó distrayéndose con algo que no era importante. Y Jesús le dice: María ha descubierto lo único por lo que vale la pena preocuparse. ¿Qué es eso? Los propósitos de Dios. Nosotros debemos de preocuparnos solamente por cumplir la voluntad y los propósitos de nuestro Dios. De ahí en fuera, hermanos, si estamos preocupados, si nos estamos distrayendo con algo que está fuera de la voluntad de Dios, fuera de los propósitos de Dios, estamos malgastando nuestro tiempo. Muchas veces nos distraemos con cosas y situaciones de la vida que nos hacen perder el tiempo y nos alejan del propósito de Dios. Si queremos aprovechar bien el tiempo, es hora de identificar estas distracciones, eliminarlas y empezar a preocuparnos solo por los propósitos de Dios. Punto número 3. Debemos aprender a decir no. Y a lo mejor suena un poquito negativo, pero es importante. Debemos aprender a decir no. Decir no, aunque no lo crean, es una de las cosas con la que más batallamos los seres humanos. Muchas veces por cortesía o amabilidad aceptamos cosas que no deberíamos de haber aceptado. Muchas veces por orgullo o por conveniencia aceptamos hacer cosas que no deberíamos de estar haciendo. Pero no porque algo sea amable o conveniente, tenemos que decir que sí y aceptarlo. Si algo no está dentro de la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida, por muy bueno, por muy loable, por muy correcto, por muy conveniente que sea, no debemos aceptarlo, no debemos de hacerlo. Dios quiere que hagamos su voluntad, no lo que a nosotros nos parezca correcto o no. Hermanos, hay una historia en 1 Samuel 15 en donde Samuel va con el rey Saúl y le dice: Saúl, Dios me mandó contigo para decirte que vayas y derrotes a los amalecitas. Vas a ir, les vas a hacer guerra y vas a ganar la guerra, pero necesitas destruir todo. Todo, necesitas matar a todos, necesitas destruir la ciudad, necesitas destruir las casas, los bienes, las riquezas, los animales, el ganado, todo. Entonces va Saúl con el ejército de Israel y efectivamente Dios les da la victoria en contra de los amalecitas. Pero Saúl tiene una buena intención y se trae al rey de esa ciudad. No lo mata, se lo trae prisionero. Y sus soldados, también bien intencionados, se traen animales y ganado para ofrecerlo como sacrificio a Dios. Y podemos pensar, bueno, es una buena intención. Podemos pensar, Saúl tuvo piedad del rey y en lugar de matarlo, bueno, pues se lo trajo como prisionero. Los soldados tuvieron una buena intención que en lugar de matar a los animales y desperdiciarlos ahí, se los trajeron y lo van a utilizar para un sacrificio a Dios. Podemos pensarlo, pero la verdad es que Saúl desobedeció lo que Dios le había dicho. La buena intención de Saúl y su ejército
iba en contra de la voluntad de Dios. Dice 1 Samuel 15 del 19 al 23. Aquí Samuel va con Saúl y le pregunta, ¿por qué no obedeciste al Señor y te quedaste con el botín haciendo lo que no es del agrado del Señor? Saúl contestó, sí obedecí al Señor. En otra versión de la Biblia dice, estoy seguro que obedecí al Señor. ¿Cuántas veces no hemos nosotros hecho algo y pensamos, estoy seguro que esta es la voluntad de Dios? Bueno, Saúl contestó, sí obedecí al Señor. Fui a donde me envió el Señor y destruí a los amalecitas. Traje al rey Agag. Y los soldados tomaron las mejores ovejas y ganado para sacrificarlos al Señor su Dios en Gilgal. Pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios? ¿U obedecer los mandatos del Señor? Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Hermanos, una intención loable, una intención buena, llevó a que Saúl perdiera el trono. Hermanos, ¿por qué creen que a veces cuando ponemos un negocio, si usted ha intentado poner un negocio y no funcionó, ¿por qué cree que pasó? ¿Porque su negocio era un negocio malo? No funciona porque no estaba en la voluntad de Dios para su vida. Y si nosotros hacemos nuestra voluntad, empezamos a hacer cosas que solamente nos hacen perder el tiempo. Jóvenes, ¿por qué creen que su noviazgo cristiano, donde los dos eran cristianos, donde los dos servían a Dios, donde los dos estaban consagrados a Dios, ¿por qué creen que ese noviazgo fracasó? ¿Porque la novia o el novio eran malas personas? No, fue porque no era la voluntad de Dios y perdieron el tiempo intentando hacer algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Si hacemos nuestra voluntad, estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos saber decirnos a nosotros mismos, no voy a hacer nada que no esté en la voluntad de Dios porque solamente voy a perder mi tiempo. No voy a hacer esto, no voy a decir aquello, no voy a ir a tal lugar, no voy a abrir tal negocio, no voy a tener una relación con cierta persona si no está en la voluntad de Dios, porque si lo hago voy a perder mi tiempo. Y el tiempo es un regalo valioso que Dios nos da. Hay muchas cosas, hermanos, que nos pasan en nuestra vida que a veces ingenuamente pensamos y nos hacemos la pregunta de ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no me sale bien esto? ¿Por qué fracasé en esto? Muchas de esas ocasiones es porque no supimos decir que no e hicimos nuestra voluntad y no hicimos la voluntad de Dios. Y para terminar, hermanos, los días son malos. No solamente en este tiempo de pandemia, no solamente en este tiempo de crisis mundial, hermanos, siempre. Mientras estemos aquí en esta tierra, los días serán malos. Debemos de empezar a aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado. Si no lo hacemos, tendremos consecuencias, no solo aquí en la tierra, sino consecuencias también en nuestra eternidad. ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasó a David por andar perdiendo el tiempo en su balcón, en lugar de haber ido a la guerra con su ejército? ¿Sí se acuerdan de esa historia? Está en 2 de Samuel 11:2. Dice, una tarde David se levantó de la cama. Me llama mucho la atención que dice, una tarde David se levantó de la cama. ¿Qué hacía David una tarde en la cama? ¿Suena familiar? Ahorita que estamos como que descansando, que nos despertamos a las 3, 4 de la tarde. ¿Suena familiar? Y mientras se paseaba
por la azotea del palacio, o sea, mientras estaba sin hacer nada, perdiendo el tiempo, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. Por andar perdiendo el tiempo, hermano, David no solo cometió adulterio, no solo cometió homicidio, sino que también la vida de su hijo se tuvo que perder. El hijo que tuvo con esta mujer después muere porque David un día en la tarde se levantó de su cama, no tenía nada que hacer, se fue a pasear a su azotea y ahí en medio de esa pérdida del tiempo entró el pecado a su vida y trajo consecuencias. Perder el tiempo puede ser más grave de lo que pensamos. Ya como están las cosas ahorita, hermanos, perder el tiempo se está haciendo muy fácil, ¿sí? Si no nos ponemos listos, ahorita que estamos en casa más tiempo, ahorita que estamos en esta cuarentena, malgastar nuestro tiempo se puede hacer muy fácil. Pero debemos de saber, llegará el día que se nos acabe el tiempo. Llegará el día que se nos acabe el tiempo. El reloj de nuestra vida algún día marcará cero. Y ahí, cuando nuestro reloj marque cero, ahí nos daremos cuenta si lo que hicimos en esta tierra, si la manera en que aprovechamos nuestro tiempo fue la voluntad de Dios o no. Pero hermanos, ya cuando nos demos cuenta, ya no podremos cambiar nada. Cuando el reloj de nuestra vida marque cero, ya no podremos hacer nada. Hoy es el tiempo correcto para hacer algo al respecto y aprovechar de manera sabia esto que Dios nos ha dado a todos, el tiempo. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé entendimiento de cómo debemos de aprovechar nuestro tiempo. Número 1, necesitamos identificar qué nos ha dado Dios de dones, qué nos ha dado Dios para ser utilizado para su gloria, para su reino. Número 2, necesitamos identificar y eliminar las distracciones. Y número 3, necesitamos aprender a decir no a las cosas que no son la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado algo tan valioso, algo que no tiene precio, Señor, que es el tiempo. Y Padre, en esta noche queremos pedirte que tú nos des sabiduría, que tú nos des entendimiento, Señor, para saber cómo aprovechar nuestro tiempo de una manera sabia. Cómo, Señor, hacer de nuestro tiempo algo que te dé a ti la gloria, algo que edifique a tu pueblo, algo, Señor, de provecho, de acuerdo a tus propósitos y de acuerdo a tu voluntad. No permitas, Señor, que sigamos perdiendo nuestro tiempo. El tiempo es algo tan valioso que tendrá impacto en nuestra eternidad, Señor. Ayúdanos a no desaprovecharlos. Danos sabiduría. Necesitamos que tú en esta tarde, a través de tu Espíritu Santo, nos estés diciendo qué tenemos que cambiar, qué tenemos que empezar a hacer para aprovechar nuestro tiempo de una manera sabia. Padre, yo te pido por cada uno de nosotros que en estos días, Señor, que vamos a estar siguiendo con esta cuarentena, que vamos a estar todavía teniendo un poquito más de tiempo, que nos ayudes, Señor, a recapacitar, que nos ayudes a tener más comunión contigo, que nos ayudes, Señor, a buscar más de ti, Padre. Los días son malos y debemos de aprovechar el tiempo, Señor. Ayúdanos. Con tu poder y con tu sabiduría podremos lograrlo, Señor. Te pido, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y vamos a aprovechar nuestro tiempo. Amén.